Buenas noches. Ya está en el estudio la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con ella tenemos que hablar de varios temas. En primer lugar, fue hackeada su cuenta de Twitter y creo que también su dirección de mail. De eso le voy a preguntar, pero también hay otros temas para hablar con ella de seguridad, sin duda de la seguridad en el país y también de la nueva política de inmigración que hoy difundió el gobierno y que está muy relacionada con la seguridad porque se trata de inmigrantes con antecedentes penales. Por lo que leí, se trata solamente de eso. Hablando de inmigración, vamos a tener también una mesa con Julio Bárbaro, Alejandro Katz, Sergio Berestein, para hablar de los dos temas, tanto la inmigración, la nueva política de inmigración que difundió hoy el gobierno, como de los problemas que tiene en Estados Unidos la política de inmigración del presidente Trump. Así que todo esto después de los auspicios. Bien, como les decía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ministra, lo primero que le quiero preguntar es ¿qué le hackearon? ¿Twitter o también la cuenta de mail? El Twitter. ¿La cuenta de mail no? No, lo que pasa es que entraron por un sistema de un mail falso que llevaba a que la gente se loguease. Mandaron como 200 mails a distintos funcionarios de todo nivel del ministerio y a partir de ahí, en uno de los mails, eso se deduce, que estaba asociado a la cuenta, pueden haber entrado por ahí. ¿Y tiene alguna idea, supone quiénes pueden haber sido? La verdad es que no, todavía está investigando el juez y la policía, todavía no sabemos exactamente. Pero nosotros recién estamos trabajando, conformamos una comisión con el Ministerio de Modernización a la cabeza, nosotros y el Ministerio de Defensa, para armar un sistema de ciberseguridad en el Estado argentino, porque recibimos todo el sistema sin nada. Usted, la ministra de Seguridad, sea hackeada, es paradójico, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también es una cuenta de Twitter personal y además en la medida en que mandan un sistema tan simple como un mail a 200 personas y llegan a una cuenta que sostiene esa cuenta, es un sistema simple, no es que el hackeo fue porque nosotros tenemos un sistema de seguridad, ya lo vamos a tener, todavía no lo tenemos, pero estamos en proceso de tener un sistema de seguridad sobre el conjunto de las comunicaciones, que realmente es importante, ¿no? Hablemos de la inmigración, porque hoy el gobierno anunció la nueva política de inmigración, y por lo que yo leí, se refiere solo a la inmigración con antecedentes penales. Sí, es decir, nosotros decimos que esto no es un cambio de política migratoria, sino que es una adecuación a determinadas necesidades que tiene nuestra política de seguridad. ¿Cuáles son las necesidades? Bueno, ir, digamos, achicando el mundo alrededor del delito y sobre todo de los delitos complejos, de la narcocriminalidad, de la trata de personas, de las personas que trabajan en mafias y venden la entrada al país, como sucede en el caso, por ejemplo, de la mafia china. Entonces... Pero, a ver, Patricia, sobre ese punto, le quiero decir, si alguien vende la entrada al país es porque está relacionado con el Estado, que es el que autoriza la entrada al país. Bueno, por supuesto que si hay funcionarios que han tenido algún tipo de implicación, esos funcionarios tienen que ir presos. Nosotros el año pasado hemos detenido a un alto funcionario de migraciones que estaba relacionado a la mafia china. Ese funcionario hoy está preso. Entonces, el tema es que, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer, tanto en argentinos como en personas extranjeras, es achicar el universo de las personas que aprovechan las facilidades que la Argentina tenía para entrar y salir con estupefacientes, con drogas, con materiales ilícitos, con contrabando de armas, con trata de personas. Entonces, nuestra frontera es una frontera muy amplia, es una frontera que tiene muchos puntos legales de entrada y tiene muchos caminos irregulares. Entonces necesitamos poder ordenar este tema. Y en este sentido, por eso es que nosotros planteamos que toda persona que tenga un proceso abierto en su país de origen con sentencia firme o que sea condenada,
no va a poder entrar. Y toda persona que en la Argentina se le abra un proceso será expulsada o seguirá hoy el procedimiento penal cumplirá hasta la condena tanto, acá. cumplirá por lo menos la mitad de la condena en la Argentina. Y después lo que hemos hecho es un procedimiento simple, porque hoy para expulsar a una persona que ya la justicia dictó su expulsión, se tarda entre 6 y 8 años. ¿Y la persona está en libertad? La persona está en libertad. Si está en libertad, terminó su condena y se le anuló su residencia en la Argentina, esa persona está en libertad, pero no se escabulló para no ser echada. Bueno, esa persona se la busca y se la echa del país. El mismo procedimiento que hacen todos nuestros países vecinos. Esta realidad es que en la Argentina había todo un mecanismo que impedía esto. Bueno, ¿qué hemos hecho? Un mecanismo, un procedimiento mucho más corto, más acotado, donde la persona, por supuesto, tiene derecho de defensa, tiene inclusive abogados del Estado que pueden darle patrocinio legal, pero el procedimiento va a ser muy rápido, en 90 días se termina. Así como hicimos flagrancia en 48 horas, una persona que se la agarra infraganti es condenada o no, de acuerdo a si cometió o no un delito, acá estamos haciendo un procedimiento rápido y express para poder darle solución rápido, porque si no esa persona, digamos, está de una manera irregular y sigue como si no pasara nada, ¿no? Leí en el decreto que hay un porcentaje importante, creo que 36% de los condenados en la Argentina por delitos de narcotráfico que son extranjeros. Sí. ¿Esto es así? Bueno, esa es la diferencia. Cuando uno va al delito común, al delito ordinario, el robo, hurto, digamos, entradera y demás, hay una proporción bastante similar entre la cantidad de inmigrantes que tiene la Argentina y la cantidad de delitos. Es decir, un 4,5% de las personas que viven en la Argentina son inmigrantes y hay un 6% de extranjeros en las cárceles, tanto del sistema nacional como del sistema provincial. En el caso de la ley 23737, es decir, del narcotráfico, hay un 33% de las personas detenidas en las cárceles federales que son de origen extranjero. Con lo cual, el peso en relación al delito de narcotráfico de extranjeros es mucho mayor, digamos, por supuesto, en relación a la cantidad de miembros de cada comunidad, con una alta participación de países fronterizos ¿Y se puede saber de qué países son? Bueno, en general, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay en menor medida, Chile en menor medida, y luego personas de Colombia, que en los últimos años también hay una cantidad importante de detenidos en relación a que es una comunidad pequeña todavía, claro, la colombiana en la Argentina, ¿no? Ahora, se habla mucho en la zona de los country, digamos ahí, de que las casas más importantes de esos country han sido compradas en los últimos años por narcotraficantes. ¿Esto usted lo tiene detectado así? Bueno, hace poco detuvimos a uno de los narcotraficantes más importantes que operaba en la 1114, Marco Estrada, que vivía en un country en Ezeiza, muy conocido, con mucho lujo. Nos describía a la Policía Federal cuando hizo el allanamiento el lujo que tenía. Esa persona había sido condenada a 6 años de prisión, había cumplido una parte de su condena y luego tenía pedido de expulsión, no había sido expulsada y además seguía operando como narcotraficante, no metiéndose directamente en la villa, no volvió más a la villa, estaba viviendo en este country y hacía toda la operación de narcotráfico por medio de otras personas. Bueno, esa persona el 16 de diciembre la detuvimos con toda la banda y bueno, vivía en un country muy importante y así nosotros creemos que, a ver, lo más importante del narcotráfico es el objeto. El objeto es el dinero enorme que uno se obtiene por el delito ilícito del narcotráfico. Imagínese usted que
200 kilos de cocaína, que ayer, por ejemplo, secuestró la Gendarmería Nacional, son 50 millones de dólares, llevados a porciones. Es una cifra impresionante. Es decir, los 10.000 kilos de marihuana que secuestró la prefectura en un barco, digamos, que venía por la hidrovía de Paraguay, 10.000 kilos de marihuana, son también aproximadamente esa cantidad de dinero. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, ese dinero, digamos, puede corromper las instituciones, ese dinero puede corromper la política, la justicia, la fuerza de seguridad. Ahora, ¿usted cree que puede, usted dice como potencial para el futuro, o ya hay sectores corrompidos? No, hay, por supuesto que hay. Nosotros el año pasado detuvimos en zona de frontera varias personas que habían sido electas como concejales, detuvimos miembros de fuerzas de seguridad, detuvimos miembros de migraciones, detuvimos miembros de aduanas, detuvimos de distintas, digamos, de distintos niveles, distintos funcionarios que ayudan o que apañan o que facilitan, o el caso del juez Reynoso, que también era un juez federal de Orán, de Salta. Entonces, ha habido... lo que pasa es que, bueno, en nuestro caso, creo que esto es lo bueno, es que estamos aumentando de una manera enorme la cantidad de decomiso porque hemos cambiado el paradigma. Ya no hacemos, solamente nos paramos en la ruta. Hoy estaba mirando con Gendarmería, por ejemplo, las cifras de enero. En enero del año pasado, nosotros secuestramos 13 kilos de cocaína, Gendarmería solamente, ¿no? Sin hablar de las otras fuerzas. Este mes de enero, 430 kilos de cocaína solo a la Gendarmería. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esto es lo importante, que el 55% de ese decomiso se hizo por investigaciones previas. Es decir, que no es que uno está parado de casualidad en la ruta y agarra un camión con un perro, sino que trabajó, siguió una pista, siguió adelante una organización y desbarató el conjunto de la organización. ¿Y la mayoría de esa cocaína de dónde viene? Bueno, la cocaína viene de Bolivia, la gran mayoría de Bolivia, y parte viene de Perú. Alguna ya viene, digamos, cocinada, como se dice en la jerga, y otra viene, digamos, para ser cocinada en cocinas o laboratorios que el año pasado hemos desbaratado muchos, ¿no? Tanto en Puerto Madero como en quintas, como en villas. Digamos, hay distintos tipos de laboratorios o cocinas donde se transforma esa materia prima, digamos, en pura, que es la más cara, la que consumen los sectores medios, altos o medios, o el Paco, que es la que en general consumen los sectores más humildes, que es muy destructiva, ¿no? Yo recuerdo cuando usted recién asumió dijo que la prioridad suya era el narcotráfico. ¿Cómo lo ve hoy, un año después? Bueno, nosotros creemos que estamos encaminados. En la decisión de una política donde hemos votado leyes muy importantes y algunas que ya tenemos media sanción. Votamos precursores químicos, hoy se persiguen los precursores químicos y hay sanciones graves para los que desvían precursores químicos. Sacamos flagrancia, es decir, que hay condenas, como el otro día en Mendoza, en 48 horas condenaron a un dealer que estaba vendiendo droga en 48 horas por la ley de flagrancia. Es decir, que hemos apuntado las reglas penales a las necesidades. Hemos sacado las técnicas especiales de investigación, hoy tenemos agente revelador, tenemos entrega vigilada, la posibilidad de, digamos, generar mecanismos para no solamente agarrar al último eslabón de la cadena, sino del primero al último, que es lo importante para la desestructuración de las organizaciones. Hemos armado un sistema para entender y poder generar cuál es la matriz de problemas que tenemos, cómo es el financiamiento. Hemos ido contra los activos, hemos secuestrado activos, plata, autos, lanchas, aviones, todo tipo de bienes que son hemos vuelto a meter presos a muchos prófugos, la última parte de la banda de los monos,
todos los que operaban en la Villa 31, en la 1114, en villas de Córdoba, en barrios de muy alto nivel, digamos, bandas que se llamaban, digamos, de sectores altos. También hay algo que nosotros necesitamos, porque muchas veces la gente dice, en la Argentina hay mucha violencia. Gran parte de los homicidios en nuestro país se explica por la lucha por el dominio de quién maneja la droga, quién la vende. ¿Quién se lleva esos 50 millones de dólares de este cargamento o los 50? Y después tenemos también mucha gente que dice, en la Argentina hay violencia, en la Argentina hay inseguridad. Bueno, también es necesario que aquellos que consumen de una manera social, muy cool, se den cuenta que atrás de esa manera de consumir social o cool, hay chicos que se matan por eso, hay soldaditos, hay pibes que por 1.000 pesos cruzan la frontera y los matan, o chicos que se tragan la droga, o señoras que se tragan la droga, abuelas que se tragan la droga y que les explota el estómago. Esto nos pasa todos los días. Entonces, también es importante que el conjunto de la sociedad argentina tome conciencia que esto es una cosa en la que todos tenemos que colaborar. La adicción, el grado de adicción en la sociedad argentina es alto, ¿no? Sí, pero una cosa es la adicción, que es un tema que hay que tratarlo, que la persona que se adicta tiene que recibir ayuda particular o del Estado. Ahora, otra cosa es, digamos, el consumo social. El consumo social, que es muy alto, y que lo estamos viendo... ¿El consumo social se refiere usted a los que consumen de vez en cuando? Sí, el consumo social, el consumo en una fiesta... Que no están consumiendo todos los días. Bueno, yo quiero decir que atrás de eso hay alguien que está matándose por eso. Entonces, también es importante que tomemos conciencia, que es que si todos queremos colaborar, esto es lo mismo que si decimos, bueno, queremos que el otro cumpla la ley, pero yo no la cumplo. Bueno, empecemos. Un Estado de Derecho es que todos colaboremos con esto. No estamos en condiciones en la Argentina de discutir si liberalizamos, si no liberalizamos, si dejamos. No estamos en condiciones en este momento. ¿Por qué? Porque atrás de la droga hay muerte, hay homicidios, hay mucho dinero que se mueve. Entonces no estamos en condiciones. Ni siquiera los países que lo han intentado, como Uruguay, que lo comenzó, hoy lo puede manejar. ¿Por qué? Porque tiene una situación compleja de aumento muy fuerte del consumo que está viendo cómo lo maneja, porque eso le aumenta la violencia. Déjeme que le haga una última pregunta sobre esto y necesito hacerle otra pregunta sobre el tema de la política contra los piquetes. ¿Hay algún problema con Bolivia para terminar este tema de la inmigración? Nosotros no tenemos ningún problema con... He leído que allá el gobierno boliviano está... pero nosotros no tenemos ningún problema con Bolivia. Bueno, a ver, la ley boliviana es igual a lo que acabamos de hacer nosotros ahora. Digamos, Bolivia no permite la entrada de nadie con antecedentes. Bolivia el año pasado metió preso 29 argentinos por narcotráfico. Es decir, nosotros también le exportamos a Bolivia el problema. No es un problema de Bolivia o la Argentina, es un problema que entre todos nosotros nos queremos... Ahora, la semana que viene nos vamos a sentar con todo el Mercosur para discutir el control sobre la hidrovía. Entonces, y en eso tiene que participar, todos tenemos que participar. Esto tiene que ser una... Si todos nos sentamos en una misma mesa y logramos que haya menos cultivo en Paraguay, menos cultivo en Bolivia, menos cultivo en Perú, porque en Perú son duros persiguiendo a los narcotraficantes. En Bolivia también son duros persiguiendo a los narcotraficantes. Digamos, tienen una cierta, digamos, política respecto a los que siembran, pero con los narcotraficantes son duros. Por eso digo, también hubo 29 argentinos presos en Bolivia. Entonces, lo que nosotros queremos, ojalá pudiéramos trabajar todos juntos. Ese es nuestro objetivo, que el Mercosur tenga una sola política de trabajo en conjunto contra el narcotráfico. Vamos a la política contra los piquetes, porque lo que se ha visto, sobre todo en la última semana de diciembre, fue que la política esa contra los piquetes no funcionaba.
Y han empezado ya, empieza a terminar enero, empiezan ya hoy, hubo algunos problemas en la Plaza de Mayo. ¿Qué va a pasar por esa política? Bueno, en primer lugar, hay que entender que ahora el país es un país que terminó su proceso de federalización, pasándole a la Ciudad de Buenos Aires la Policía Federal transferida. La policía... Es decir, lo que pasa en materia de piquete en la capital es responsabilidad del gobierno de la capital. Todo lo que pasa en las calles, no siendo la Casa de Gobierno, no siendo determinados lugares federales, depende de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, hoy nosotros, Ciudad de Buenos Aires, Gobierno Nacional, Provincia de Buenos Aires, son de la misma coalición. Todos tenemos un mismo objetivo. Este año para la ciudad fue un año, y para la nación, transfiriendo la Policía Federal, fue un año de transición. Difícil, porque hicimos algo en muy poco tiempo muy importante, que fue transferir la policía a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora nos sentaremos y el gobierno de la ciudad hará un planteo de cómo va a tratar el tema de la calle, diferenciando las grandes manifestaciones de lo que son los piquetes, y ahí nosotros le prestaremos la colaboración necesaria. Pero tiene que quedar claro que hoy hay 24 jurisdicciones que se ocupan del manejo de la seguridad ciudadana y del manejo de la calle. Y las fuerzas federales trabajan sobre los espacios federales. Era sobre los espacios federales. Es sobre los espacios federales. ¿Y eso se está respetando el protocolo ahí? Bueno, la verdad es que estamos hablando de rutas, el año pasado, autopistas, todo intento que hubo de corte de Panamericana no se hizo, todo intento que hubo de corte del aeropuerto de Ezeiza no se hizo, todo intento que hubo en Aeroparque tampoco, es decir que trabajamos. Lo que pasa es que, claro, piquete que no se hace, piquete que no se conoce, entonces no tuvo mucha publicidad. Pero, y por otro lado, la verdad es que diciembre también hay un nivel, digamos, también, así como yo digo, la sociedad tiene que hacerse cargo de que el tema del narcotráfico es de todos, también hay sectores políticos que parece que su único objetivo es estar en la calle, están, como diría un policía, 24/7, están los 24 días de las 24 horas, los 7 días. Es decir, también tiene que haber una conciencia de que la convivencia y un orden ciudadano de cierto respeto por el otro, lo tenemos que construir entre todos. Es decir, no puede ser que, digamos, la única forma de plantear una manifestación sea el corte de ruta o el piquete. Creo que este año la ciudad va a avanzar y, como ellos saben muy bien, nosotros estamos para acompañarlos. Le agradezco mucho, ministra. Muchas gracias. Una pausa.